Vamos a empezar el tema de la ley de los logaritmos. Esta ley de logaritmos sirve para simplificar los logaritmos y nos va a servir también en la parte de las ecuaciones logarítmicas. Lo primero es definimos los parámetros. M y N son números reales. Tanto A como B como X como Y son números reales positivos. Eso es porque van a formar parte de los argumentos y en la función logarítmica los argumentos siempre tienen que ser números reales positivos. Primera propiedad dice que el logaritmo en cualquier base del número 1 da 0. Entonces, aquí les puedo poner de ejemplo logaritmo con base 7 del número 1, 0. Logaritmo con base raíz de 5 de 1 va a dar 0. Logaritmo natural del número 1 va a ser 0. Recuerde que el logaritmo natural de X es lo mismo que tener un logaritmo con una base E, ¿verdad? Este es el logaritmo natural. Este otro logaritmo de 1, cuando la base no se pone, se llama logaritmo decimal. Logaritmo de X es lo mismo que tener logaritmo con base 10 de X. Este es logaritmo natural y este es logaritmo decimal. Según definición, así lo tenemos. Preguntas en la propiedad número 1. Recuerden que cualquier anotación que les pueda servir a ustedes de ahí, la van haciendo. Segunda propiedad. La segunda propiedad es cuando en un logaritmo la base y el argumento son iguales, entonces el resultado es 1. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, logaritmo en base 2 del número 2. Eso va a ser 1. Por ejemplo, logaritmo natural con la base que ya saben que es E, poniendo de argumento E, eso va a ser 1. Logaritmo decimal del número 10 también va a ser un 1. Porque aunque la base no esté puesta aquí, acuérdense que es un 10. Cuando la base no está puesta aquí, con logaritmo natural, acuérdense que es una E. Preguntas en la propiedad 2. Ok. Propiedad número 3. Esta propiedad es para una composición. Entonces, el argumento aquí es a la X. Cuando usted tiene el logaritmo en base a y el argumento es la función inversa, el resultado va a ser el exponente, va a ser X. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, logaritmo en base 5 y tener de argumento 5 a la X. Eso va a dar de resultado X. Logaritmo en base 7 y tener de argumento 7 con cierto exponente, en este caso exponente de X más 4, el resultado va a ser el exponente X más 4. Siguiente, logaritmo natural y tener aquí en el argumento E elevado a la 2x menos 2, el resultado va a ser el exponente, o sea, va a ser 2x menos 2. Preguntas en la propiedad 3. En la primera, digamos, tal vez 5 a la X puede ser, digamos, puede ser 5 a la 2 por 3 X. Aquí una función. Bueno, esto podría ser un 2, entonces daría resultado 2. Si aquí dice x a la 2 más 5x menos 4, entonces aquí va a darse x a la 2 más 5x menos 4. Siguiente propiedad 4. La propiedad 4 dice que cuando usted tiene la multiplicación de los argumentos, se convierte en una suma de logaritmos. Se puede aplicar al revés. Es más, la usamos más al revés porque vamos a buscar simplificar. Entonces, cuando usted tenga un logaritmo con cualquier base, en este caso voy a poner base 4, y tiene dentro del argumento una multiplicación, por ejemplo, x por x más 4, si yo quiero expandir esto, lo puedo convertir en dos logaritmos que estén sumando. El primer logaritmo, siempre manteniéndole la base de la x. Y el segundo logaritmo, manteniendo la base, pero ahora de x más 4. Aquí lo estaríamos aplicando en esta dirección. Pero como les digo, se puede aplicar también para regresarse. Si usted tiene, por ejemplo, logaritmo en base 5 de x más 9 más un logaritmo en base 5 de un x menos 1, usted estos dos logaritmos los puede juntar y crear uno solo. Logaritmo en base 5 y
multiplicar ambos paréntesis, multiplicar el x más 9 por el x menos 1 y estaría formando un solo logaritmo. Eso sí, manteniéndole las bases. Lo puedo aplicar en las dos direcciones, ¿verdad? Logaritmo en base 8 de x menos 4 por x menos 2. Si lo quiero expandir, ¿cómo lo podría poner? Logaritmo en base 8 de x menos 4, ajá, más en base 8 de x menos 2, ¿verdad? Cada uno de estos por sí mismo es un ejemplo, ¿verdad? Y ya eso sería lo que... Sí. Sí, este ejercicio esta propiedad se aplica manteniendo la base tiene que ser la misma. Otro ejemplo, digamos que la idea va a ser reducir esto o simplificarlo. Tenemos un logaritmo en base 3 de x a la 3 más un logaritmo en base 3 de x menos 2 más un logaritmo en base 3 de x más 1. ¿Qué dice la propiedad? ¿Cómo se convierte eso en un solo logaritmo? Logaritmo en base 3, paréntesis, x elevado a la 3 por, ajá, x menos 2 en paréntesis, ajá, no, ajá, x más 1. O sea, básicamente son 3 logaritmos, se encuentran sumando, usted convierta eso en uno solo, pero multiplica lo de adentro, los argumentos se multiplican. ¿Preguntas en ese? No. ¿Por qué el por y no más? Porque la propiedad que dice que cuando usted tiene una suma de logaritmos, varios logaritmos sumando, se convierte en una multiplicación de argumentos. Propiedad número 5. La propiedad número 5 es para más bien convertir un cociente en resta de logaritmos o una resta en un cociente. La vamos a aplicar de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué pasa si yo tengo por aquí un logaritmo con una base 9 y tenemos de argumento un x más 1 entre un 4x menos 2? ¿Sería logaritmo? Logaritmo, base 9. Sería x más 1. De x más 1. Luego lo de base 9. ¿Y qué operación? Menos, ojo que cuando es división es menos. Menos logaritmo en base 9. 4x menos 2. Correcto. Ahora, en la otra dirección, tenemos un logaritmo con base 5 de un x a la 2. Menos otro logaritmo con base 5 de un x menos 4. Más otro logaritmo en base 5 de un 3x más 1. Aquí estoy combinando la propiedad 4 con la propiedad 5. Cuando es suma, ¿qué se hacía? Se multiplicaban. Y cuando es resta, división. Entonces, que es de suma, se va a multiplicar con ¿verdad? Entonces van a decir, es un solo logaritmo que tiene base 5. Pero dentro de ese logaritmo, x a la 2 se va a multiplicar con 3x más 1. Pero que está restando va dividiendo. Entonces ese que está restando dividido aquí entre x menos 4. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, varios. ¿Cómo es que se llama esto? Logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? E. No, la base es E. Menos logaritmo natural de C más logaritmo natural de D menos logaritmo natural de esta E. ¿Cómo se convertiría esto en un solo logaritmo natural? Logaritmo natural paréntesis, dice. Ajá. Se ponen arriba las que se están sumando. Entonces, ¿quiénes se están sumando aquí? Esta
y esta. Entonces arriba va la A por la B por la D. La D, porque es la que está sumando. ¿Quiénes están restando? La C y la E. Entonces las que están restando pasan para el denominador. Aquí, C por E en el denominador. ¿Preguntas? No. Estas las vamos a usar mucho. Ajá. Propiedad número 6. Dice, logaritmo en base a de x elevado a la z. Tienes un logaritmo con cualquier base. Y adentro del logaritmo, o sea, como argumento, tiene una potencia. Entonces, este exponente, usted lo puede bajar y poner delante del logaritmo. O bien lo puede subir y poner aquí, delante. Vamos ahora a decir, si tenemos un logaritmo en base 5 de un x a la 3, esta propiedad le respalda a usted para quitar este exponente 3 y bajarlo. ¿Verdad? Lo podemos bajar delante del logaritmo. 3 logaritmo en base 5 de x. Eso es lo que dice la propiedad. Pero la podemos aplicar en la otra dirección, que es lo que vamos a hacer cuando resolvamos ecuaciones. Cuando simplifiquemos y resolvamos ecuaciones, vamos a ocupar más bien, si usted tiene adelante un número multiplicando un logaritmo, como en este caso, 4 por el logaritmo en base 2 de x más 1, lo que vamos a necesitar más bien es quitar ese 4. Entonces ese 4 está multiplicando el logaritmo, usted lo sube y lo pone como exponente en el argumento. Esto va a ser entonces logaritmo base 2 de x más 1 y elevado a la 4. Digamos un tipo de ejercicio. Dice, exprese como un solo logaritmo. Esto de expresar como un solo logaritmo lo vamos a ocupar en las ecuaciones. Entonces aquí lo estamos viendo, primero solo expresar como un solo logaritmo, sin meternos con ecuaciones. 3 logaritmo en base 4 de x menos 2 logaritmo en base 4 de x más 1 menos logaritmo en base 4 de x menos 2 más un logaritmo en base 4 de un x más 3. Y a usted le dicen, exprese eso como un solo logaritmo. Lo primero que usted va a tener que hacer es aplicar esta propiedad que está aquí arriba, la primera que acabamos de resolver. Es, agarre este 3 y súbalo. Agarre este 2 y súbalo, nada más, ¿verdad? Entonces, en ese primer paso, usted va a decir, logaritmo base 4 de x a la 3 menos logaritmo base 4 de x más 1 a la 2 menos logaritmo en base 4 de un x menos 2 más un logaritmo base 4 de un x más 3. ¿Aplicamos esa propiedad? No. Hay que expresar todo eso como uno solo, pero ya ustedes saben la propiedad de las sumas y las restas que se convierten en multiplicaciones y divisiones. Entonces, logaritmo en base 4. Ajá. X a la 3 dividido entre X más 1 elevado a la 2. Muy bien, x más 1 elevado a la 2. ¿Qué hacemos con este? Lo tenemos también que poner en la parte de división, porque está restando. X menos 2. Y el otro multiplicando al x a la 3. Ajá. ¿Dudas? Nada. ¿Dudas? ¿No? Ok. Propiedad número 7. La propiedad número 7 es cuando usted tiene una potencia y el exponente de esa potencia es el logaritmo con la misma base. Entonces va a quedar de resultado el argumento. Por ejemplo, ¿qué? Si usted tiene 5 y va a tener como exponente logaritmo
en base 5 de x menos 2. Entonces aquí el resultado va a ser simplemente el argumento, es decir, x menos 2. Eso sería el resultado. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Otro ejemplo. Un medio elevado a la logaritmo en base a un medio de x más 1. El resultado es, ¿qué será? Será X más 1. Correcto. X más 1. ¿Preguntas hasta ahí?